quiero detenerme en la vida de un personaje de la Biblia, en el cual he usado su vida, sus pasajes, sus caídas, sus momentos de ser levantados una y otra vez, y con el cual me he identificado mucho. Y es un personaje que cuando me toque estar en la eternidad, después de estar con Jesús, de abrazarme con Él, es un personaje en el cual quiero sentarme y hablar con Él y darle gracias por su humanidad y por un ejemplo. Y en esta mañana quiero hablarles sobre Simón Pedro. Los jóvenes saben que yo tengo un afecto especial por Simón Pedro. En muchos de los servicios de los jóvenes me he metido con Pedro, diciendo que Pedro es impulsivo, muchas cosas de Pedro. Sin embargo, hoy quiero detenerme en su vida y sobre todo en lo que Jesús hizo en su vida. Y para ello quiero iniciar esta historia, quiero iniciar esta película del día de hoy contando un poco lo que fue el primer encuentro entre Jesús y Simón Pedro, el cual lo encontramos en Lucas del 1 al 10 y dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores se habían bajado de ella, porque estaban lavando las redes. Subiendo en una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose en la barca, empezó Jesús a enseñarle a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa vuestras redes de pescar. Respondió Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer a la barca a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y en Juan 1:42 nos muestra, también nos revela otra perspectiva o otra conversación que hubo entre este primer encuentro entre Simón Pedro y Jesús. Y nos dice la Biblia en Juan 1:42 que luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Yo quiero que pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado y que me acompañes a orar. Amado Dios, te doy gracias por mis hermanos que están acá. Te pido que seas tú obrando en sus corazones, que la palabra que tú has preparado y que tú hoy quieres traer a través de mi boca, de mi corazón, pueda calar en sus espíritus. Que el día de hoy tú traigas la revelación justa y necesaria para cada vida y cada corazón que está acá. Que hoy podamos ver tu mirada fija puesta sobre nuestra mirada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Particularmente cuando yo leo la historia, lo que les leía de Lucas, solamente son 10 versículos, veo que es una historia con mucha cantidad de detalles, y a mí me encanta detenerme en los detalles cuando leo la Biblia. Me encanta ver cada coma, pensar en cómo fue la escena. Hay una serie que creo que lo comenté la vez pasada que estuve aquí en un domingo, pero que también lo he comentado en los jóvenes, que se llama The Chosen, una serie que habla sobre la vida de Jesús y ha ilustrado un poco, en la primera temporada ilustra un poco lo que fue este capítulo, esta escena. Y claro, la serie me ayuda a visualizar detalles que posiblemente se nos puedan escapar. Y mientras leía, mientras pensaba en la serie, mientras reflexionaba, veía 3 detalles que quiero hoy compartirte. 3 elementos, 3 cosas que ocurrieron entre esos 10 versículos que hicieron que Simón calificara para recibir una transformación en su identidad. Esas 3 cosas son pequeños detalles que Simón hizo, que hicieron que terminara de calificar, si pudiéramos tomar la propiedad para decir esa expresión, para que Simón realmente fuera una persona idónea, para que realmente fuera una persona que
terminara siendo el discípulo que es. La primera cosa que sucede, el primer evento que sucede, es que hay un momento en el que Jesús llega a las barcas, está predicando a un grupo de personas y le dice a Simón, préstame tu barca. Se monta en la barca de Simón. Y después que está ahí, le da una instrucción a Simón. Y la primera instrucción que le da a Simón es: separa la barca un poco de tierra, para que pueda haber una distancia en la cual Jesús pudiera proyectar aún mejor su mensaje. Pero me llama mucho la atención el énfasis en separa de tierra un poco. Un poco. Un poco. Es lo primero, es la primera instrucción, es la primera frase que Jesús le dice a Simón, y es la primera frase que obedientemente Simón obedece. Y el primer punto, o lo primero que quiero transmitirte de parte de Dios en esta mañana es: no menosprecies lo poco que Dios pueda estar pidiéndote. Mateo 17:20 dice, le estaba hablando Jesús, te dice: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Pues para ustedes nada sería imposible. No menospreciemos lo poco que podamos tener. No subestimemos lo que Jesús puede hacer cuando nosotros decidimos disponer lo que está en nuestras manos y colocarlo en sus manos. El pastor, mientras ahorita hablaba, yo le escuchaba mientras le daba la bienvenida, y hay un par de cosas que él mencionaba que eran detalles, que yo decía: qué lindo es Dios cuando Él va orquestando cada uno de nuestros planes, cuando va orquestando cada una de sus citas con nuestras vidas, con nuestros corazones. Y cuando el pastor les decía que no nos menospreciemos, y yo pensaba en que el primer punto que quería traerles era precisamente eso. Decía: qué bonito es Dios. No tengan en poco lo que Dios ha otorgado sobre cada uno de ustedes. Recordemos que nada en manos del Maestro es escaso. 5 panes y 2 peces colocados en las manos de Jesús fueron suficientes para alimentar a miles. ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué recursos tienes hoy que Dios te dice: ponlos en mis manos, y que tú tal vez no has querido dar porque sientes que ha sido escaso? ¿Qué recursos? Tiempo, palabra, dinero, recursos, ideas. Tú de repente has dicho: la tengo, pero no has avanzado en ella porque crees que te faltan elementos para concretarlas. Deposítalas en las manos del Señor. Ese poco, esos 5 panes y esos 2 peces en manos del Señor, en manos del Maestro, son el inicio de un milagro que bendecirá a miles. Ese empuja esa barca un poco es el inicio de Pedro, de un Pedro que después, spoiler del final de Pedro, predica y 3,000 se convierten, pero que inicia siguiendo una instrucción de un poco. Y una vez les testifiqué sobre la vida de una persona que estaba pasando un proceso personal en su vida, donde estaba enojado esta persona con Dios, estaba en un proceso donde no se sentía cómodo con la iglesia. Y recuerdo que yo fui a hablar con esta persona, porque es parte de lo que nos toca hacer como pastores, es parte del amor que nos corresponde. Y cuando fui a hablar con esta persona, recuerdo que le dije, lo confronté con un símil. Le dije: imagínate que de repente hay una versión del futuro tuya que puede hablar con tu versión de hoy, que está aquí, que no quiere cumplir el llamado de Dios, que se está resistiendo. ¿Cómo se sentiría? Y le dije: y imagínate también qué pasaría si pudieras hablar con tu versión del pasado cuando llegó a los pies de Cristo.
Y recuerdo muy bien la escena porque esa persona después me escribió, después que tuvimos esa conversación, y me dijo, eso me confrontó mucho, porque realmente me doy cuenta que no estoy en donde quisiera estar. Y me dijo algo que hasta el día de hoy recuerdo, y por eso tomó la propiedad de contar ese testimonio, esa anécdota. Él me dijo, quiero avanzar, pero no me apresures. Déjame avanzar, pero a mi ritmo. Y yo le dije, está bien. ¿Quieres dar un solo paso? ¿Quieres ir poco a poco? Está bien. Pero no te detengas. ¿Quieres avanzar un mínimo paso? ¿Quieres empujar solamente un poco tu barca de la tierra? Está bien. Pero que ese sea el inicio de pasos pequeños, tal vez en un principio, pero de pasos firmes y determinantes que vas a hacer en tu vida. Esa persona hoy en día es pastor. Y eso no sé hace cuántos años fue. Pero en ese momento, su versión del futuro, no sabíamos que iba a ser pastor. Sería interesante poder tener la capacidad de viajar en el tiempo para tener solamente conversaciones, para decir, ¿viste? Nuestras pequeñas decisiones del día de hoy están conectadas cuando cuando se lo permitimos a Dios, para que nos lleve al gran futuro de gloria que Él quiere manifestar en cada una de nuestras vidas. Te pregunto, ¿cómo estás decidiendo hoy? ¿Qué pequeñas acciones estás hoy al frente y por tu causa estás menospreciando, y Dios te está diciendo, entrégalas para que podamos construir el arco, el hilo de acontecimientos que te va a llevar a ser la persona que Él ha soñado ser? Sin embargo, esto es solamente el inicio. Este es solamente el primer paso. Empuja un poco. Y después de que Pedro hizo esto, la Biblia nos dice que Jesús da su discurso, da su mensaje a las multitudes. Y yo me imagino a Pedro escuchándolo. Me imagino a Pedro diciendo, oh, este hombre sabe lo que habla. Y dice la Biblia en Lucas, en lo que leíamos al principio, que Jesús termina su discurso, su prédica, y se voltea a Pedro y le dice, ahora sal a la parte más profunda. Y Pedro vuelve a decir, sí va, está bien, dale, ya hice un poco, ahora puedo dar un siguiente paso. Y se va Pedro a la parte más profunda del lago. Recordemos que vienen de estar en una jornada de trabajo donde no han pescado. Y cuando se van en la profundidad, sucede algo. Pero sucede lo que ya sabemos, creo que la mayoría aquí conocemos la historia, sabemos que hay una pesca milagrosa, pero sucede en lo profundo. 1 Corintios 2:10 dice, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Es en la profundidad de una relación íntima con Dios que Él quiere otorgarte mucho más de lo que puedes imaginar. Pedro, me imagino diciendo, bueno, está bien, vamos a lo profundo. Pero él no se imaginaba que en lo profundo él iba a recibir una pesca milagrosa. Él tan solamente habrá pensado, bueno, tal vez este maestro, este rabí que acaba de pedirme que empuje la barca, que acaba de dar este sermón, tal vez simplemente quiere tener un paseo, simplemente quiere tener otra vista del lago. Sin embargo, yo quiero decirte que Dios quiere bendecirte por encima de cualquier expectativa que tú puedas estar teniendo. Aunque eso signifique bendecirte con algo completamente distinto a lo que puedas estar esperando.
Porque tenemos esta idea humana de que nuestras expectativas están aquí y que cuando yo les digo que Dios quiere bendecirte con expectativas completamente diferentes, es esto mismo, pero como que más grande. Y hay veces que Dios sí lo hace así. Pero hay otros momentos donde Dios dice, sabes, tu plan, tu planificación, tu proyecto no es lo suficientemente bueno, necesito retirarlo para darte algo distinto. Pero todo lo que proviene de Dios siempre es mejor. Todo lo que se encuentra en la profundidad de una intimidad con Dios está diseñado para tu bendición y para su gloria. Sea que eso signifique desplazar tu proyecto, desplazar tu expectativa para que puedas encontrarte con la expectativa que Dios quiere para tu vida. Cuesta, sí. Renunciar a nuestros reinos personales, a nuestros propios sueños para cumplir el sueño de Dios, cuesta. Cuesta desde el humano. Pero cuando decidimos ir a las profundidades con Dios, encontramos que en Él tenemos la plenitud que necesitamos para nuestras vidas. Que no nos falta nada. No estás incompleto. No te faltan recursos. No te falta absolutamente nada porque lo tienes a Jesús y en Jesús lo tienes todo. Efesios 3:20 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pides. ¿Qué le estás pidiendo? Dios tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la capacidad para darte, para bendecirte mucho más de lo que le estás pidiendo. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Porque sé que eres mi Dios y sé quién es tu Dios. Es un Dios que no es escaso, es un Dios que es inmensurable y que le gusta bendecirnos inmensurablemente. Necesitas sabiduría, necesitas amor, necesitas fortaleza, necesitas fe, necesitas recursos, necesitas un milagro. Inmensurablemente Dios tiene hoy provisión para tu vida. Pero eso solamente lo vas a encontrar si tomas la decisión de ir a mar adentro. Si tomas la decisión de decirle, sí Jesús, vamos a las profundidades. Y una vez en las profundidades, viene lo tercero, el tercer elemento que pasa en la vida de Pedro. Y es que Jesús le dice, ahora que estamos acá, echa tus redes. Y Lucas 5:5 dice que respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. A ver, Pedro viene rato sin protestar. Alguien se montó en su barca sin permiso. Él no dijo nada. Le dijo, empújala más allá. Pedro dijo, está bien. Vamos a mar adentro. Pedro dijo, está bien. Y después viene Jesús y le dice, echa las redes. Y ya Pedro, yo me imagino en un punto de mira, muy bien todo, pero ya las lavé. Porque la Biblia nos dice que ellos venían de lavar las redes porque ya estaban cansados. Y Pedro le dice una verdad, una realidad. Hemos trabajado toda la noche. Eso habla de frustración, eso habla de esfuerzo, de cansancio. De cuando tienes jornadas de 12, 15 horas y llegas a casa y los hijos están enfermos y tienen fiebre y no puedes dormir. Y dices, Dios, toda la noche. Cuando has colocado todo tu esfuerzo en el proyecto, en la empresa y al final los números, al final del mes, te dieron una utilidad mínima. Pero Pedro continúa. Pedro pudo haber dejado la oración hasta ahí y dice, pero
porque tú lo pides, echaré las redes. Me encanta todo este hilo en solamente 5 o 6 versículos, porque Simón viene diciéndole sí a Jesús. ¿Me prestas tu barca? Sí, dale. ¿Puedo separarle un poco de tierra? Dale. Vamos más profundo, dale. Echa tu red. Echa tu red. Y la respuesta de Pedro, porque tú lo dices. Yo creo en una relación con Dios que sea genuina y sincera. Decirle, Señor, esto me cuesta, esto me falta, esto todavía no está revelado en mi corazón, pero porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Señor, me has mandado a orar y a predicarle a esta persona, pero esta persona me cae mal. Es la persona que en el trabajo me hace la vida imposible. Te lo confieso, te lo digo, porque nada puede salir de ti, pero porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Señor, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Señor, realmente pasé toda la noche en vela por X circunstancias, pero porque tú lo pides, me congregaré, daré mis diezmos, daré mis ofrendas, amaré a mi prójimo, porque tú lo pides. Obediencia, disciplina y acción. Porque tú lo pides, porque confío en lo que tú dices, porque confío en lo que tú hablas. Yo voy a ejecutar, yo voy a accionar, yo voy a echar mis redes. ¿Qué te está pidiendo hoy Jesús hacer? Esta es una de las preguntas que tienes que hacerte hoy, esta mañana, de forma personal. ¿Qué te está pidiendo Jesús hoy hacer? Santiago 2:17 dice, así que también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. El hecho es que Pedro echa sus redes ya no importaba que estuvieran sucias o limpias, porque terminan de romperse de la cantidad de peces, de la cantidad de bendición que Jesús manifiesta en ese momento de su vida. Y Pedro dice, si este hombre hace esto con simplemente 20 minutos, media hora, una hora de interacción que tuvimos entre los dos, con solamente haciendo unas pequeñas cosas que no me costaron, porque era simplemente empujar un poco la barca, que era ir un poco a lo profundo, que era simplemente hacer lo que era mi trabajo. ¿Qué puede hacer si yo le entrego toda mi vida? Y Pedro empieza en ese momento a seguir al maestro. Pedro pasa a ser uno de los 12 discípulos. Pedro pasa a ser ese discípulo de los más aclamados y más conocidos hasta hoy en día. Y viene y comienza su historia, digamos, de renombre después de estos 3 momentos, después de estas 3 acciones. Para mí Pedro es uno de los discípulos más icónicos. Incluso deberíamos ofrecer un premio al que pueda mencionarme el nombre de los 12 discípulos. Porque si les pregunto, me dicen Pedro, Juan, por allá me lanzan un nombre, 2, 3, 4 más, y de repente Judas. ¿Cuál? Hay 2. Sí, hay 2. Pedro empieza a caminar con el maestro. Y Pedro tiene momentos buenos, tiene momentos malos. Hay muchos momentos de Pedro, pero hay uno en particular que he predicado en muchas ocasiones y hace muy poco. Por eso fue que le dije, cuando la pastora me dijo para predicar, esto había pasado recientemente, yo dije, quiero agarrar este pasaje de la vida de Pedro y quiero volverlo a predicar, a pesar de que creo que es el pasaje que más he predicado en mi vida. Y cuando la pastora me dijo, dije, listo,
es este el momento. Y es un pasaje que lo encontramos en Mateo 14, del 22 al 33. La Biblia nos dice que viene Jesús de precisamente cumplir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y adelántense al otro lado, mientras él se encargaba de despedir a la multitud. Después de despedir a la gente, sube Jesús al monte a orar a solas, mientras los discípulos están montados en una barca atravesando el mar. Al anochecer estaba allí él solo. Jesús estaba solo en la montaña y los discípulos estaban solos en medio del mar. La Biblia nos dice: y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y responde nuestro querido protagonista de esta película. Responde Pedro: Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. Necesito un Simón Pedro. Ve. Juan, en este momento no eres Juan, eres Simón Pedro. Está allá en la barca. Y viene Jesús, y en un primer momento, por las olas, por las tormentas, pero también creo que por la lejanía, ellos no reconocen que el que está en medio del mar es Jesús. Pero llega Pedro, cuando Jesús dice soy yo, llega Pedro que está allá y le dice: Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Pedro está acostumbrado a decirle sí a lo que Dios, a lo que Jesús le manda hacer. Porque Pedro viene construyendo una relación con Jesús en donde Jesús le dice: lanza la barca un poquito más profundo, y él dice sí. ¿Vamos más profundo? Sí. Echa tus redes porque tú lo pides, sí. Entonces Pedro dice: yo quiero pasar a la historia como aquel que camina sobre las aguas, pero no puedo hacerlo si él no me lo pide. Y le dice: maestro, vamos Juan, hazlo como que si quieres venir hacia acá. No, ya va, como que si quieres venir. Todavía no te he dicho que vengas, Pedro. Cálmate, Pedro. Pídelo. Yo creo que lo hizo con un poquito más de entusiasmo, de ímpetu. Y Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y Pedro, daba pasos lentos, porque cada paso que Simón Pedro estaba dando, lo hacía mirando a Jesús. Detente, porque estás mirando muy rápido. Y cada paso que él estaba dando, yo me imagino que era los primeros metros, era el: echa un poco tu barca de tierra. Vamos a decir que los primeros 10 pasos fueron eso. Pero los siguientes pasos, da unos 3 pasos, 4 pasos más. Era Pedro caminando sobre el ven de Jesús, pero era también caminando sobre el Pedro que había conocido a Jesús en las profundidades. Y los siguientes pasos que dio Simón Pedro sobre el mar era del
Pedro, que había visto ver sus redes ser llenas. Ahora, la Biblia nos dice que en un momento, siguiente versículo 30, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en otras versiones dice que Simón Pedro, mi querido Simón Pedro que está acá, que mientras venía desde allá estaba viéndome, porque tenía su mirada puesta en mí. La Biblia, hay otras versiones donde dicen que él, mirando el viento, es decir, miró hacia otro lado, mira hacia otro lado. Y cuando mira hacia otro lado, es que empieza a sentir el miedo y empieza a hundirse. Y no te puedes hundir porque estamos sobre tierra. Pero agáchate, por favor. Yo creo que es mejor que te arrodilles. Y empieza a gritar. Señor, sálvame. Siguiente versículo. Y enseguida Jesús le extiende la mano y sujetándolo, sin soltarlo, sin soltarte, le dice, lo reprende y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, somos muy prontos para condenar a Simón Pedro. ¿Dónde está Simón Pedro en este momento? ¿Y dónde estaba cuando comenzamos este pasaje? ¿Dónde estaba Simón Pedro? Estaba allá. Somos muy prontos en acusar a Simón Pedro como: te faltó la fe. Pero ignoramos todo el recorrido, todos los pasos que Él ha dado. Y así pasa con nuestras vidas. Así pasa con nuestras vidas personales. Cuando de repente sentimos que nos tambaleamos y nos hundimos y creemos que Jesús no nos va a sostener, creemos que Jesús no nos va a mantener firmes, como dice ahí, sujetándolo, y creemos que Jesús va a ignorar por completo todo el recorrido que hemos dado, cada uno de los pasos que hemos hecho. Gracias, Simón Pedro. Hombre de poca fe. Creo que, tal como dice el versículo, esa fue una exhortación de Jesús hacia Simón. Pero también creo que fue una frase de misericordia de Jesús hacia Simón. Ayer en el servicio de los jóvenes estábamos hablando sobre la fe, sobre qué hacer cuando vienen las dudas, y después hicimos como un preguntas y respuestas, y los muchachos hicieron sus preguntas de forma anónima y estuvimos respondiéndolas. Y una de las preguntas que las dejamos para el final decía: si dudo, ¿Dios se va a molestar conmigo? Y la respuesta que le di en ese momento es: Dios es especialista para saber dar la respuesta y para reaccionar o accionar, mejor dicho, sobre nuestras vidas con la medida justa que necesitamos. Hay momentos en tu vida y en mi vida en lo que yo necesito es una exhortación de parte de Dios. Hay momentos en mi vida donde yo necesito es el abrazo de Dios. Yo como humano, yo como pastor me equivoco. He exhortado cuando he tenido que abrazar. He abrazado cuando he tenido que exhortar. Pero Dios no se equivoca, Jesús no se equivoca. Y creo que esa frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cada uno de nosotros, conforme a la medida y a lo que necesitamos cada uno de nuestros corazones, es una expresión que tiene un sentido u otro.
Creo que hay personas acá en las cuales Dios les está diciendo, ¿por qué dudas? Tú puedes. Y creo que hay otros en los cuales le estás diciendo, mi pequeño, mi pequeña, ¿por qué te falta si estabas tan cerca? Si estabas tan cerca, ¿por qué dudaste? Este evento es lo que le da título a este mensaje que hoy no se los he compartido. Y es que un tropiezo no define quién eres. Y creo que ese tropiezo en la vida de Pedro, ese hundimiento en la vida de Pedro, que vemos que sucedió en Mateo 14, fue un aliciente después para que la fe de Pedro pudiera fortalecerse. En ese momento fue hombre de poca fe. Pero después de ese momento, hay dos eventos muy puntuales que voy a mencionar rápidamente en la vida de Pedro que me hablan de que la fe de Pedro se hizo fuerte, se hizo robusta. Mateo 16, 2 capítulos después, del 15 al 17, dice que estaba Jesús hablando con los discípulos y le estaban diciendo a los discípulos, las personas dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías. Y entonces Jesús le dice, y vosotros, ustedes con quienes he estado cerca, ¿quién dices ustedes que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otro acontecimiento de la vida de Pedro, Mateo 17 del 1 al 2 dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte al monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Pedro pasa después de este evento, de este hundimiento, a ser uno de los hombres que reconoció al Cristo como el Cristo, a ser uno de los íntimos del maestro para ser llevados al monte y para que puedan ser los primeros testigos de la gloria, de la transfiguración del Cordero de Dios. Podemos ver que el tropiezo no definió quién era Pedro, que su instante de duda canalizada en Jesús permitió que su realidad fuera completamente distinta. Pero saben, tampoco tus aciertos definen quién eres, porque no es nuestra propia bondad lo que nos otorga identidad. Porque Pedro volvió a equivocarse, pero peor. Pedro dijo, listo, ya yo no soy un hombre de poca fe, yo soy el que me lleva un pa'l monte. Yo soy el que llega y le dice, ¿sabes? Yo como cerca. Yo soy de los favoritos. Y Pedro empezó a construir su identidad sobre sus cualidades, sobre su bondad, sobre yo veo mejor las cosas que el resto de los discípulos. Y la Biblia nos cuenta en Mateo 28, del 31 al 35, cuando llegaron al monte de los Olivos, estaba a punto de ser Jesús capturado. Jesús le dijo a sus discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Entonces Pedro, me encanta Pedro, en serio, como les digo, quiero sentarme a hablar con él en la eternidad. Le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Él dijo, ya, yo me tropecé una vez, pero ahí me rescataron, me levantaron. A mí me han dicho, bienaventurado eres tú, Pedro, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo estoy en otro nivel. Y Jesús le responde, Pedro,
no estés tan seguro de eso, porque antes que el gallo cante 3 veces dirás que no me conoces. Y Pedro en ese momento tenía que haberse callado, tenía que haber dicho lo que había aprendido. Ok, Señor, lo que tú dices. Pero no, Pedro quiso insistir y le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Una promesa vacía, una promesa que Pedro no pudo cumplir. En Lucas 22, del 60 al 62, sabemos también por la historia, que las palabras de Jesús se cumplieron, que Pedro niega al maestro 3 veces. Y nos dice Lucas 22, que dice Pedro a alguien que lo increpaba, le dice: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía habla, porque lo estaba negando ya la 3ª vez, el gallo cantó. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro sabe lo que es tropezar y sabe que es encontrarse con la mirada de Jesús en medio de las tormentas. Sabe lo que es caminar sobre el mar, algo que ninguno de nosotros aquí podemos contar cómo es la sensación. Pedro sí puede contarla. Y sabe lo que es caminar sobre el mar mirando a Jesús mientras Jesús lo mira a él. Y creo que es por eso que él lo derrumba, encontrarse con la mirada de Jesús justamente después de negarlo. Pedro sabe lo que es encontrarse con la mirada de Jesús en medio de una crisis, pero esta vez es distinto, porque hay un amor, un sabor amargo que solamente deriva de cuando le fallamos a Dios. Cuando le decepcionamos, no porque Él esté decepcionado a nosotros, sino porque nosotros objetivamente hablamos, decimos: hay un sabor particularmente amargo cuando ya no se trata de hombres de poca fe, sino de sentir que para ti ya no hay opción, que para ti ya no hay alternativa, que para ti ya no hay milagro, que para ti ya no hay esperanza, que para ti ya no hay respuesta de parte del cielo. Hay una amargura completamente particular cuando nos hemos esforzado, cuando hemos dado pasos, pequeños pasos, cuando hemos ido a la profundidad, cuando hemos visto los milagros, cuando hemos visto nuestras redes llenarse, cuando hemos hecho todo un recorrido en nuestra fe, en nuestro recorrido cristiano, en nuestros principios, en nuestra obediencia, y aún así viene el error. Cuando nos toca llorar, porque a pesar de que le hemos impreso todo lo mejor a lo que Dios nos ha llamado a hacer, terminamos con una decepción, terminamos en un estado de milagros no cumplidos, de errores aparentemente imperdonables. Pero esto no acaba aquí. La historia no termina aquí. Tu historia no termina en la decepción. Tu historia no termina en ese pecado con el cual estás luchando. Tu historia no termina en medio de la oscuridad, en medio de ese error. No termina en medio de la crisis de ansiedad. No termina en medio de esas madrugadas de lágrimas. No termina en medio de ese diagnóstico. No termina en medio de la escasez. Tu historia no termina aquí. Pedro le tocó llorar amargamente.
Así como tal vez a ti te ha tocado llorar amargamente, recordando no solamente tus errores, sino los errores que otros han hecho sobre ti. Las traiciones que has tenido que enfrentar, las situaciones injustas en las cuales has tenido que enfrentar o que estás enfrentando hoy en día, que dices, no me merezco esto. Pero ante todos esos escenarios hay un Jesús, un maestro de gracia y de amor que viene a ti, que viene a mí. Y la Biblia nos dice que después de esto, después de estos acontecimientos, sabemos que el maestro fue crucificado, sabemos que el maestro fue colocado en una tumba 3 días y 3 noches, pero sabemos también que el maestro resucitó. Y gracias a que resucitó, la historia continúa para Pedro y para ti. Y vemos en Juan 21, 3:15 que Pedro le dice a los discípulos, ya Jesús ha resucitado, ya Jesús ha vencido sobre la muerte. Pero aún así, Simón Pedro le dice a sus discípulos, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron. Esto se parece a algo que ya hemos visto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en una playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Entonces les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Me fascina cuando Dios establece este tipo de desarrollo de personajes en sus guiones. Porque comenzamos esta historia, comenzamos la película biográfica de Pedro, de un Pedro echando sus redes. Y ahorita que estamos ya terminando, volvemos a ver a Pedro en el epílogo de su película, echando una vez más las redes. Me encanta que diga que al principio no sabían que era Jesús el que les hablaba desde las orillas. Pero ellos aún así dijeron, en tu nombre, porque tú lo pides, yo voy a echar mis redes. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, en el libro de Juan, por eso es que dice esa aclaratoria, le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, se echó a las profundidades. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red a los peces, pero no distaban de tierra, sino como 200 codos, es decir, no estaban lejos de tierra. En el principio era un poco, profundidad, echar las redes. Y en el proceso de la redención de Pedro, echar las redes, lanzarse al mar, a la profundidad y estar cerca de tierra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Por eso es que digo que esta historia, la historia de Pedro, necesito predicarla más seguido. Porque Jesús les dijo, ¿tienen algo que comer? Y ya Jesús tenía que comer. Jesús no estaba preguntando para que le proveyeran a él, sino que estaba preguntando para él darle provisión a los discípulos. A veces Jesús nos pregunta cosas y nos queremos tirar de espirituales dando respuestas aparentemente espirituales, cuando Jesús lo que quiere es la honestidad de nuestras vidas para él poder suplir. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta hoy? Fe, Señor, sabiduría. Sí, también. Pero ¿qué te hace falta? ¿Qué quieres hoy? Jesús lo tiene todo cubierto.
Jesús le dijo: traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, esta vez la red no se rompió. Porque cuando Jesús termina de procesarnos, no hay nada que pueda rompernos. Jesús le dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. No debemos olvidar de que Pedro negó al maestro y que realmente Pedro necesitaba una conversación con Jesús. Hasta este momento tenemos la mirada que hubo entre Pedro y Jesús después que el gallo cantó. Y tenemos este momento donde yo imagino que no había conversación, que era como que, ok, hago caso a lo que me está diciendo. Había una conversación que tenían que tener. Jesús lo sabía y Pedro lo sabía. Pero antes de eso, primero brasas calientes, un pescado que me imagino que debe ser el pescado más sabroso que se ha comido Pedro en su vida, pan y una rica comida a la orilla de la playa. Porque un tropiezo no define quién eres, porque un tropiezo no te impide venir a la mesa del Padre. Yo no sé cuál es tu recorrido hasta el día de hoy, no sé cuáles son tus fallos, yo sé cuáles son los míos. Sé todas las veces que le he decepcionado, pero esas decepciones no me han impedido jamás poder acercarme a la mesa de mi Padre, que prepara comida para mí y que prepara comida para ti. Hoy es un día donde Dios quiere que degustes, donde te puedas sentar a la orilla de esa playa y comer lo que Él ha preparado para ti. Y en eso empieza la conversación, la famosa conversación entre Jesús y Pedro, donde Jesús le dice: ¿me amas? Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Pedro le dice: sí, te fileo, te quiero. Depende de la versión, el original dice así, pero depende de la versión, le dice te quiero, en otra versión le dice que lo ama. Y Jesús le dice: entonces apacienta mis corderos. Y honestamente no voy a detenerme en todo lo que significa toda esta conversación. Simplemente les voy a mencionar que Jesús le pregunta 3 veces para redimir las 3 veces que Simón Pedro le negó. Pero quiero detenerme solamente en el verso 15 de Juan. Vamos en la misma historia, en el mismo pasaje. Y dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Haz lo que te digo que hagas. Pedro, me has dicho que sí a mover la barca, me has dicho que sí a ir a las profundidades, me has dicho que sí a echar las redes. Ahora te pido otra cosa: apacienta mis corderos. Cumple con el llamado que he hecho sobre tu vida. Cumple con la asignación que he depositado sobre tu vida. Cumple con el propósito que he diseñado para tu vida. Cada uno de ustedes aquí tiene propósito. Cada uno de ustedes tiene aquí la habilidad, la capacidad y la destinación de parte de Dios para impactar la vida de cientos, de decenas, de miles. Yo no puedo proporcionar cuántas personas ustedes, cada uno en su individualidad, Dios ha diseñado impactar, ministrar a través de un abrazo, a través de una sonrisa, a través de una palabra, a través de un mensaje. Yo no tengo esa capacidad, pero Dios sí la sabe. Y quienes tiramos a veces por tierra todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros somos nosotros mismos.
Creemos que la responsabilidad, que el llamado, que el propósito es algo de los predicadores, de los pastores, de los líderes, de los músicos. Pero es de todos de los que han tenido un encuentro con Jesús. No sé cuánto tiempo tienes en la iglesia. No sé cuál pueda ser tu edad. Si sientes que ya eres muy grande, muy mayor, si sientes que no tienes el tiempo, que tal vez tu vida es imperfecta, que tal vez te faltan cualidades. Si algo hay que aprender de Pedro es decir sí a lo que Dios nos está pidiendo. Apacienta mis corderos. Ya voy a terminar, se los aseguro. Pero saben que mientras profundizaba, mientras leía, mientras me encontraba con cada uno de estos capítulos de la vida de Pedro, yo me preguntaba, porque hay momentos donde Dios le dice, Jesús le dice Simón Pedro, hay otros que le dice Simón, otros que le dice Pedro, y incluso en este último le dice Simón Pedro. ¿Qué significa Pedro? La roca. Ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, Cefas, que viene del griego, que significa eso, piedra. Y eso lo sabemos. Todos, estoy casi seguro que todos sabemos que Pedro significa piedra, roca. Pero ¿qué significa Simón? Pero hay una traducción que dice que Simón significa el que ha escuchado a Dios. No eres la circunstancia que atraviesas, no eres el pecado que cometiste, eres lo que Dios, eres lo que Jesús declara de ti. Simón Pedro, era la forma de Jesús decirle, tú eres roca. Simón, escucha lo que te estoy diciendo, eres roca. Eres roca. Eres mi hijo, eres mi discípulo. Escucha lo que Dios está diciendo sobre ti. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Simón, has escuchado mis instrucciones, has escuchado el ven, has escuchado el mueve la barza, has escuchado el ir a lo profundo, has escuchado mi instrucción de apacienta mis corderos. Pero sobre todo lo que necesito que escuches es que eres Simón Pedro, que eres roca, que eres lo que yo digo que eres. Tu identidad no se define ni por los aciertos que puedas tener, porque no es sobre tu bondad, pero tu identidad tampoco se define por los tropiezos, por los pecados o por las luchas que puedas estar enfrentando. Tu identidad es lo que Jesús dice de ti. Eres lo que Jesús dice de ti. Eres amado, eres amada, eres valioso, eres preciosa, eres inquebrantable, eres una roca, eres real sacerdocio, eres un ministro, eres la imagen y semejanza de Dios, eres escogido, eres una persona con palabra, eres una persona especial, llena de talentos y dones que Dios depositó en tu vida. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo? ¿Realmente estamos escuchando a Dios? Y termino con este pasaje y pido que te pongas de pie para leerlos. Mateo 7, 24 al 25 dice: todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que le digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Vino pues la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Es importante que esto lo tomemos y nos apropiemos de esta palabra. Yo creo que muchas veces aquí tenemos un material precioso sobre eso, hablamos sobre identidad. Y yo creo que la mayoría, si le pregunto quiénes son, me lo pueden responder. Hemos dado suficientes clases de discipulado para ello. Pero no se trata de simplemente un cúmulo de conocimiento o de una respuesta. Como he dicho en otras ocasiones, la revelación no es simplemente un conjunto de conocimiento. La revelación es la puesta en práctica de ese conocimiento. Saber quién eres es una puesta en práctica diaria de precisamente de lo que eres, de quién eres. Y como te dije, eres lo que Dios dice de ti. Eres lo que Jesús dice de ti. Así que el día de mañana, así que en la semana, cuando quieran venir las tormentas, cuando quieran venir las dudas, cuando quieran venir el ruido de los vientos de afuera, cuando quiera venir la injusticia, tienes que recordar lo que Jesús está diciendo de ti. Porque cuando recuerdas, cuando te apropias, cuando te aferras a lo que Él dice, a lo que sale de su boca, entonces vas a encontrar la estabilidad, vas a encontrar la roca para resistir cualquier escenario que puedas estar enfrentando. Amado Dios, te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por cada vida que está acá, porque cada uno de ellos son valiosos, amados por ti. Ayúdanos a que se nos revele cada día más quiénes somos en ti. Que somos tus hijitos, tus hijitas, que somos más que vencedores en ti. Ayúdanos, Padre, a que cada día pueda haber mayor revelación de que tú nos has llamado, que tú nos has escogido, que tenemos un propósito de gloria que tú has diseñado para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, enséñanos a no menospreciar el don, el talento, la palabra, la historia que tú quieres transmitir sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, enséñanos para que podamos dar tal como tú nos pides. Que si hay un área de nuestras vidas en donde nos ha costado rendirnos delante de ti y necesitamos dar pequeños pasos, desafíanos hoy a dar esos pequeños pasos. Que si hay áreas de nuestras vidas donde tú quieres que profundicemos en una relación contigo, llévanos de la mano, sujétanos de la mano para entrar en esas profundidades. Enséñanos, Padre. Revélanos, háblanos hoy de una forma muy tangible. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos hoy? ¿Qué significa para cada uno de los que estamos aquí presentes echar nuestras redes? ¿Qué significa soltar, hacer algo, salir de nuestra zona de confort? Confróntanos con tu espíritu sobre qué significa hoy echar nuestras redes, apacentar tus corderos, pero sobre todo con tu Espíritu Santo, impúlsanos para ser obedientes y para decirte sí. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Te damos toda la gloria que te mereces. En nombre de Jesús.